Hatshepsut fue una de las figuras más notables y enigmáticas del antiguo Egipto, cuyo reinado en la dinastía 18 marcó un antes y un después en la historia de la nación faraónica. Nacida en un tiempo de transición y cambios, se destacó no solo por haber sido una mujer que logró consolidar el poder en un mundo dominado por hombres, sino también por su incansable labor para impulsar el comercio, fomentar el arte y promover importantes innovaciones arquitectónicas. Su reinado, que abarcó varias décadas en el siglo XV a.C., se caracteriza por una extraordinaria estabilidad, el florecimiento de las actividades económicas y culturales, y una visión de gobierno que unió lo divino con lo terrenal. La figura de Hatshepsut es motivo de estudio y admiración, pues representa una mezcla de determinación personal, talento político y una profunda comprensión de las tradiciones religiosas y artísticas de su pueblo. Desde muy joven, Hatshepsut fue introducida en el complejo entramado político y religioso de la corte egipcia. Hija del faraón Tutmosis, fue educada en un ambiente en el que la divinidad se entrelazaba con el poder real, y en el que la sucesión dinástica estaba cargada de rituales y convenciones ancestrales. A la muerte de su esposo y regente, Tutmosis II, su posición se volvió aún más precaria, pues se encontraba en la encrucijada entre la tradición y la innovación. Con gran astucia, Hatshepsut supo maniobrar en un contexto político complicado, aprovechando la ausencia de un heredero masculino fuerte y cimentando su autoridad a través de una serie de actos simbólicos que reafirmaron su derecho al trono. Su ascenso al poder no fue simplemente una cuestión de sucesión, sino una declaración de intenciones en la que se combinaban la legitimidad divina, las tradiciones ancestrales y la modernización de las estructuras de gobierno. Durante los primeros años de su mandato, se vio envuelta en debates sobre la legitimidad de una mujer al mando. Mediante una cuidadosa estrategia propagandística y la construcción de monumentos que ensalzaban su figura, Hatshepsut logró convencer tanto a la nobleza como a los plebeyos de la divinidad y la inevitabilidad de su mandato. Uno de los aspectos más relevantes de su gobierno fue el fomento del comercio y la apertura a nuevas rutas comerciales que revitalizaron la economía del país. La expedición a la mítica tierra de Punt se erigió como uno de los hitos más destacados de su reinado, ya que permitió establecer relaciones comerciales que llevaron a Egipto a conseguir productos exóticos y de gran valor, como incienso, mirra, ébano y otros bienes que alimentaron tanto el mercado interno como las necesidades rituales y artísticas. Esta expedición, organizada con un rigor excepcional, demostró la capacidad administrativa y el espíritu aventurero de su gobierno, así como la importancia de diversificar las fuentes de riqueza para sostener un estado en expansión. La organización meticulosa y la planificación de la expedición a Punt reflejaron no solo una visión económica innovadora, sino también un profundo entendimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales. El legado artístico y arquitectónico de Hatshepsut es otro de los elementos que hacen de su reinado un periodo excepcional en la historia egipcia. Durante su mandato, se llevaron a cabo numerosas obras de construcción que transformaron el paisaje del Nilo y se convirtieron en emblemas de una era de esplendor y creatividad. La construcción del templo mortuorio de Dar el-Bahri, ubicado en la orilla occidental del Valle de los Reyes, es una de las realizaciones más impresionantes de su reinado. Este templo, considerado una obra maestra de la arquitectura egipcia, combinó innovadoras técnicas constructivas con una integración armónica del entorno natural. El diseño del templo reflejaba tanto la espiritualidad como la estética de la época, fusionando elementos tradicionales con propuestas arquitectónicas vanguardistas que enfatizaban la conexión entre el mundo terrenal y el divino. La disposición de los recintos, la utilización de terrazas y los intrincados relieves que adornaban las paredes eran manifestaciones claras de una visión que trascendía el mero propósito funcional para alcanzar una dimensión simbólica y artística de gran profundidad. En el ámbito religioso, Hatshepsut supo aprovechar el simbolismo y las tradiciones del antiguo Egipto para reforzar su autoridad. Al proclamarse faraona, se adentró en un terreno en el que la divinidad y el poder se encontraban íntimamente ligados, lo que le permitió presentarse como la encarnación de la diosa y de la propia autoridad divina. Los rituales y las ceremonias que se llevaron a cabo durante su reinado, así como las inscripciones y los relieves de sus monumentos, estaban cargados de simbolismo religioso que comunicaba la idea de un mandato sagrado. La representación de Hatshepsut en las estelas y relieves, a menudo portando atributos masculinos propios de un gobernante, tenía la intención de romper con las convenciones tradicionales y, al mismo tiempo, reafirmar que su autoridad no era fruto de la ambición personal, sino de una designación divina.
El impulso al comercio durante el reinado de Hatshepsut tuvo efectos profundos en la estructura económica y social de Egipto. Las rutas comerciales que se abrieron y consolidaron durante su mandato no solo enriquecieron al país con bienes exóticos, sino que también permitieron el intercambio cultural y tecnológico con otras civilizaciones. Este dinamismo comercial se tradujo en un aumento significativo de la actividad artesanal y en la proliferación de productos que adornaron tanto los hogares como los templos. El flujo constante de mercancías y la integración de nuevas ideas artísticas favorecieron el desarrollo de un estilo propio que se manifestó en la escultura, la pintura y en las técnicas de construcción. La influencia de culturas lejanas se hizo patente en la reinterpretación de motivos decorativos y en la adopción de innovaciones estéticas, lo que dotó a las obras de arte de una riqueza y complejidad que trascendieron las fronteras tradicionales del arte egipcio. Este sincretismo, que combinaba elementos autóctonos con influencias externas, evidenció la capacidad de Hatshepsut para integrar y aprovechar lo mejor de cada cultura.